Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, será condecorado con el collar 13 de junio por el señor Ministro de la Guerra, Brigadier General Gustavo Perrillo Muñoz. Con este acto se inaugura también la Televisión Nacional en Colombia. Se lleva a cabo la ceremonia en el salón principal del Palacio de San Carlos, acondicionado y refaccionado para la Presidencia de la República. El Gobierno Nacional declara inaugurada la televisión para el servicio educacional del pueblo colombiano. Escucharon ustedes las palabras con las cuales el excelentísimo señor Presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, inauguró oficialmente la estación televisora del Estado colombiano. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bueno, en razón, aló. Sí, bueno, muy bien. En razón a las personas que ingresaron de último, yo creo que valdría la pena repetir de nuevo este instante memorable, ¿verdad? Bueno, muy bien, le pido el favor entonces, nuestra área de producción. Y para las personas que están ingresando. La Radiodifusora Nacional de Colombia, con sus equipos de televisión instalados en el salón principal del Palacio de San Carlos, lleva hasta ustedes en estos momentos los actos de inauguración de la Televisión Nacional. En esta ceremonia, el excelentísimo señor Presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, será condecorado con el collar 13 de junio por el señor Ministro de la Guerra, Brigadier General Gustavo Perrillo Muñoz. Con este acto se inaugura también la Televisión Nacional en Colombia. Se lleva a cabo la ceremonia en el salón principal del Palacio de San Carlos, acondicionado y refaccionado para la Presidencia de la República. El Gobierno Nacional declara inaugurada la televisión para el servicio educacional del pueblo colombiano. Escucharon ustedes las palabras con las cuales el excelentísimo señor Presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, inauguró oficialmente la estación televisora del Estado colombiano. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Y después de revivir este instante histórico, traerlo de esa fecha a este instante en que nos encontramos. Luego de ahí, de esta fecha, el padre de la televisión, el ingeniero Fernando Gómez Agudelo, estuvo al frente de proteger y luchar por la televisión en Colombia. Hasta aquí nos acompañó. Lamentablemente falleció. Creo que tenemos un segundo video. Bueno, la presentación de este artículo. Como un homenaje a este fundador de la televisión colombiana, vamos a rendirle un sentido homenaje. Solicito a todos los presentes, nos pongamos de pie y le rindamos homenaje. 1 minuto de silencio.
Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Los invito entonces al foro Mitos y Verdades de la Televisión para las ISPs. Con ustedes, nuestro moderador, Gabriel Levy. Bueno, muchísimas gracias. Una muy buenas tardes para todos. De nuevo a Héctor, a Fabio, a todos, muchas gracias por la invitación. Y a nuestros panelistas de lujo que tenemos en la tarde de hoy. Por un lado, al comisionado Ernesto Orozco, que es miembro de la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero además tiene una experiencia y una trayectoria en el sector gubernamental y el sector televisivo muy amplia. Fue también comisionado de la extinta Autoridad Nacional de Televisión, fue ingeniero asesor de la Comisión Nacional de Televisión y de la autoridad durante mucho tiempo, trabajó en RTBC y bueno, creo que difícilmente alguien tenga un conocimiento y una experiencia tan grande como la que tiene Ernesto. Adicionalmente tenemos a Basilo Pérez. Basilo es el presidente del ACI-SP en Brasil, que es una de las asociaciones de operadores de Internet pequeños en el Brasil, pero también, dado las dimensiones de ese país, no son tan pequeños, terminan siendo muchos incluso mediano y grandes comparado en algunos sentidos con nosotros, y que ha logrado además un ejercicio de agremiación, de estructuración, de orden en los procesos que es muy valioso para retomar en este panel. También nos acompaña Marcelo de Ambrosio, quien hace lo suyo con CAPI, que es la Cámara Argentina de Pequeños Operadores de Internet, que tampoco, ya muchos de pequeños poco tienen, porque han crecido y han logrado robustecer sus procesos. La curva de aprendizaje que ha desarrollado con la experiencia Marcelo es muy valiosa. Y Héctor, quien desde NAIP, pues, además de liderar este evento, ha sido un aglutinador de industria y un hombre que ha jalonado muchos procesos y ahora ha iniciado, digamos, una cruzada por tratar de ayudar a entender las dimensiones de la nueva ley y cómo se puede garantizar la prestación de los servicios de Internet a través de los pequeños proveedores de Internet, de los ISPs. Entonces, como verán, es un panel de lujo. ¿Cuál es la metodología que vamos a trabajar? Vamos a estar conversando acerca de cuáles son las dimensiones que tiene la prestación de los servicios de Internet en el contexto normativo y de mercado actual en Colombia. Para eso nos acompaña Ernesto, que nos va a dar una visión desde el marco y la arquitectura regulatoria del Estado y desde el tema legal. Y vamos a estar contrastando de manera permanente las experiencias de Argentina y Brasil y la mirada que tiene como gremio y como industria Héctor, como representante de la agremiación en Colombia. Eso nos va a permitir tener una mirada 360 grados de un tema que es muy difícil de abordar, sobre el que hay muchos mitos, por eso el título del panel. Hay muchísimos mitos alrededor del asunto que hay que empezar a romper y tratar de aterrizar y dar muchísimas claridades. Colombia, como ustedes saben, tiene una nueva ley general de modernización del sector TIC, que es la ley 1978 de 2019, promulgada por el Congreso de la República el 25 de junio del 2019, que reformó la ley 1341 de 2009, que era la ley general TIC. Esta modernización introdujo una serie de cambios muy importantes en todo el ecosistema regulatorio en Colombia, apuntando a una tendencia global que es la simplificación normativa, la flexibilización, la desregularización. En ese orden de ideas, Colombia se desmontó de unas estructuras regulatorias muy del siglo pasado, como eran los procesos concesionales y licitatorios para acceder a la prestación de los servicios, particularmente de Internet y de televisión por suscripción, que si bien en algún momento representaron barreras de entrada importantes para proteger a la industria, hoy en día no tienen ningún sentido. Eso lleva a que en este momento el mercado opere básicamente con unas puertas abiertas, con libertad para que cualquiera que simplemente cumpliendo un checklist de requisitos a través de la página web del ministerio pueda empezar a habilitar servicios o títulos que le permite prestar todos los servicios, incluso servicios que antes eran de uso restringido del Estado, como la telefonía, etcétera, etcétera. Por supuesto, dentro de ese proceso el título habilitante queda por fuera del espectro, que tendrá que seguir siendo licitado por ser un bien escaso
y un bien regulado y controlado por el Estado, pero en todo lo demás, cuando no se requiere ese espectro, la prestación de los servicios de telecomunicaciones queda simplificada a un proceso de título habilitante. Es de lo que vamos a estar hablando hoy y de lo que vamos a tratar de entender, y ahí quisiera entonces comenzar preguntándole a Ernesto cómo es el proceso mediante el cual un proveedor que tiene ya la habilitación para el servicio de Internet puede legalmente habilitarse para empezar a prestar los servicios de televisión, y además de la consideración legal, que es un asunto de trámite, digamos, ante el Ministerio, ¿qué otros aspectos tiene que tener en cuenta, como por ejemplo la negociación con los canales, los permisos de funcionamiento, etcétera, etcétera? Gracias, Gabriel. Gracias a Héctor Jaime por la invitación y un cordial saludo a todos ustedes. Es la primera vez que participo en un evento de pequeños ISPs y entiendo el deseo de prestar servicios convergentes, como es la televisión cerrada, vía fibra óptica o por cualquier medio. Pues para empezar, la televisión está definida en la Ley 182 del 95 como un servicio público, cuya titularidad la tiene el Estado. O sea, nadie puede prestar servicio de televisión en Colombia si no tiene una autorización del Estado. El Estado ejerce vigilancia y control sobre este servicio, puede ser prestado directamente por el Estado o por particulares, como son todos los operadores de telecomunicaciones que hay en Colombia. La evolución de esto, el mercado, sobre todo el mercado de televisión cerrada, de televisión por suscripción, pues se inició en el gobierno de Belisario Betancur con unas licencias que se otorgaron en Bogotá, TV Cable Bogotá, en Bucaramanga, Promisión, Barranquilla, Cartagena con Costavisión, Cali e Ibagué. Eran licencias o se celebró una licitación para otorgar estas concesiones, se celebró un contrato de concesión y tenían una particularidad que se basaban en la adjudicación de 4 frecuencias en UHF. Es por esto que TV Cable Bogotá quedaba en Cerro Suba, que Cablevisión en Cali quedaba en Pan de Azúcar, y Ibagué también tuvo un operador también en el Cerro Pan de Azúcar de Ibagué, y así. Posteriormente, estos operadores empezaron a cablear con redes de cable coaxial. Este artículo que dio luz a la televisión por suscripción en Colombia fue declarado inexequible, o sea, perdió vigencia por la Corte Constitucional en aquel momento. Entonces hubo un tiempo largo, de casi 10 años, hasta el año 99, en que no hubo más concesiones de televisión por suscripción en Colombia, hasta el 99, que la CNTV, en un proceso en el que yo participé, adjudicamos más de 160 licencias, entre ellas las licencias regionales, que después se convirtieron en las grandes licencias nacionales que tenemos hoy en día con Claro, con UNE, con todas estas. El contrato o ese mercado de televisión por ley es un mercado con barrera de entrada. La barrera de entrada significa que tienes que presentarte a una licitación, tenías que presentarte a una licitación, y después de la del 99 y la del 99, la siguiente fue la del 2012. Entonces era muy difícil, o siempre fue tradicionalmente muy difícil, entrar al mercado de televisión por suscripción. Por eso muchos operadores de cable optaban por la informalidad y la clandestinidad, con todos los perjuicios y todas las dificultades que eso lleva. En el año 2006, en el acuerdo 10 del 2006 que expedimos en la CNTV, hicimos un ejercicio interesante en donde regulamos la neutralidad tecnológica en el servicio. Entonces se unió todo, se consideró televisión por suscripción, tanto DTH como televisión por cable, en cualquier modalidad, televisión por cable analógica, televisión por cable digital bajo cualquier estándar, e IPTV. Entonces cualquier proveedor o cualquier concesionario de aquel momento de televisión por suscripción podía prestar el servicio en cualquiera de estas modalidades: televisión satelital, televisión por cable e IPTV. Ese fue el primer paso de neutralidad tecnológica en la regulación técnica colombiana de televisión de pago. Ahora, en este nuevo, obviamente, operadores como ustedes
se veían privados de prestar servicio de televisión de pago porque no contaban con ese contrato de concesión. Les pongo un ejemplo. ETV Bogotá, que es un prestador de servicios de telecomunicaciones grande, nunca se presentó a las licitaciones, nunca obtuvo el contrato vía licitación, fue necesario hacerlo por adquisición y compró un operador de cable de Cúcuta para poder prestar el servicio aquí en Bogotá a través de sus redes en estándar, en IPTV precisamente. Ahora, con la ley 1978 nos retrotraemos, disculpen que me extienda un poco los panelistas, pero para hacer claridad. En la ley 1341, el sector de telecomunicaciones también venía de una reglamentación por licencias. Entonces se necesitaba un contrato de concesión para telefonía, otro para valor agregado, otro para convergente. Entonces era una reglamentación totalmente por servicios y no por mercado. La 1341 cambió esto, no lo cambió para televisión porque por constitución política no podía cambiarla porque existíamos la CNTV, y cambió todo para los servicios de telecomunicaciones y lo llamó provisión de redes y servicios de telecomunicaciones sin incluir la televisión. Y empezó la competencia grande en telecomunicaciones en Colombia. Un solo proveedor podía prestar todos los servicios en los que ellas se clasificaban. Con la ley 1978 se modifica la 1341, se le cambia la naturaleza jurídica, si queremos llamarlo así, de la televisión por suscripción y de la televisión comunitaria, y empieza a arroparse o a cubrirse con la sombrilla de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo la televisión por suscripción. A partir de esta ley, 1978 de hace 2 años ya, cualquier proveedor se puede habilitar, como se habilita para prestar servicios de Internet, como se puede habilitar para prestar servicios de televisión abierta o televisión comunitaria o televisión de pago. Y de pago incluye televisión analógica cableada, televisión digital cableada e IPTV. Es más, incluye cualquier modalidad técnica de televisión de pago inalámbrica. MDS, MDS, cualquier desarrollo sobre 5G, todo lo que se pueda hacer inalámbrica también lo incluye esta categoría de provisiones de redes y servicios. Entonces el trámite es el mismo trámite que se adelanta para prestar servicios de banda ancha, se inscriben en la habilitación general del ministerio, se realiza el trámite, pero el servicio se puede prestar mediando un acto administrativo que no es más que la resolución en donde se habilita al operador para prestar, si tienen banda ancha ya, para prestar servicios de televisión, sea el que hayan escogido allí, cable, suscripción comunitaria o televisión abierta. Entonces, básicamente la gran modificación, eso que permite que pasamos de tener 63 proveedores de televisión de pago en Colombia a tener un número indefinido de operadores. Hay mayor competencia, eso debe redundar en beneficio para el usuario, que es lo que busca la ley. La máxima de la ley es la maximización del bienestar del usuario de telecomunicaciones en Colombia. A mayor proveedores, pues hay mejores precios, más calidad, más capacidad para escoger su proveedor. Y ustedes hacen parte de ese mercado siempre y cuando se habiliten para la prestación de servicios de televisión por suscripción. Antes de darle paso a nuestros demás panelistas, entonces recapitulemos. Acá hay un operador que ya es prestador de servicio de Internet. Se mete a la página del Ministerio TIC, en la parte de habilitación de servicios, escoge la opción televisión por suscripción. La selecciona, anexa todos los documentos que ahí le piden, la carta del representante legal, la fotocopia de la cédula, los estados financieros, el plan de cobertura, los antecedentes judiciales, bueno, todos esos documentos, y los envía. Espera que le llegue una resolución del ministerio. Online, sí, exacto. Se envía todo en línea. Espera que le llegue la resolución. Y a partir de ahí empieza a prestar el servicio. Con un beneficio sobre todo más visible para los operadores de televisión por suscripción antiguos, que a la NTV, al fondo de televisión, se le pagaba entre el 4.6 y el 6.4% de la facturación bruta,
en este nuevo régimen se está pagando alrededor del 2%. Entonces, hay un beneficio económico que introdujo esta ley para todos los proveedores del servicio en Colombia. Muy bien, entonces hasta ahí ya sabemos cómo con el Estado colombiano quedar legalizado en la prestación del servicio, lo cual no significa que entonces ya yo puedo bajar cualquier señal y distribuirla. Pasemos entonces a la programación, Marcelo. Hola. Tengo una pregunta antes. En todas las modalidades que hiciste, ¿no nombraste el OTT? ¿O el OTT está incluido? Aló. Mira, la gran diferencia entre OTTs y proveedores del servicio es que la televisión tradicional está definida en la ley como un servicio público, y es un servicio público que incluye o se soporta sobre servicios de telecomunicaciones. Las OTTs o los proveedores de contenido por Internet, desde Internet, no son operadores de servicios de telecomunicaciones, son servicios de información. Y así está consignado en los diferentes tratados de libre comercio, en donde la prestación de servicios de información transfronterizos no obligan a tener establecimiento en el país, a habilitarse como se habilitan los proveedores de telecomunicaciones en Colombia, o a tener interconexión, a registrar sus tarifas, a justificar tarifas y cosas como esta. Eso es lo que se manejó en el TLC, y creo que en el de Chile hay algo similar, no sé en el de Argentina. Pero esto es la gran diferencia. Una cosa son servicios de telecomunicaciones y otra cosa son los servicios de información. Estos son de titularidad del Estado, aquellos no. Estos tienen libertad de entrada, estos están regulados por organismos tradicionales de regulación, como eran la NTV y la CDC. ¿Sí? Hay una falta de competencia para abordar la regulación de estos servicios, que se regulan más por mercado que por regulación tradicional de telecomunicaciones. No sé si me hice entender. Sí, pero a ver, yo me paro del lado yo soy ISP, también me paro del lado del ISP. Hoy sabemos que lo que más viene creciendo son los servicios TT, es decir, aquel que baje contenido en una ciudad y vía internet mande el contenido en todo el país. Sí. Significa que si yo soy un ISP, no sé, en Ibagué, me bajo los contenidos y no necesito la licencia de eso es otra cosa. Televisión. No confundamos, perdón, pero hay una pequeña confusión o una gran confusión allí. Una cosa es IPTV y otra cosa es provisión de contenidos en Internet. IPTV, en términos clásicos, involucra la gestión de red y el compromiso con el usuario. O sea, hay servicio de telecomunicaciones. En OTTs, el OTT se basa en el mejor esfuerzo de la red, pero del proveedor de Internet. ¿Sí? Obviamente cualquiera puede constituir una OTT y montar un portal de contenidos en Internet, como lo han hecho un sinnúmero de empresas. Pero tomar una cantidad de contenidos y distribuirlas en donde cada operador dice que es su contenido, hace un acto de comunicación pública que se llama transmisión inicial por cable. Ese acto de comunicación pública conlleva a que se está prestando el servicio de televisión en los términos clásicos de la ley. La OTT no es servicio de telecomunicaciones. No, ¿por qué? Porque lo que define un servicio de información es aquel que provea capacidad para distribuir información, pero que no gestiona ningún elemento de la red. Y una OTT no gestiona ningún elemento de la red. Bueno, creo que es parte de lo que hay que entender entre OTT o dar servicio, porque muchos pensamos en el servicio OTT, o si bajamos los contenidos en un nodo y damos nosotros, ¿no? Si bajamos los contenidos en un punto, sí, si bajamos, eso sí es. Yo bajo y doy. Hay una distribución en donde tú le das valor agregado a tu paquete televisivo, ¿sí? Y lo haces bajo tu responsabilidad. ¿Sí? Otra cosa es que, y sobre todo que el que lo distribuya, cualquier persona en Colombia no tiene acceso a eso porque no es red pública. En cambio, cuando yo accedo a Internet, lo hago sobre una red pública que es la web. ¿Sí? En cambio, ustedes tienen el control para autorizar o no el acceso a ese contenido cuando es distribución por cable. Bueno, a mí me quedó claro. Les quedó claro a todos de la diferencia de la ley porque estamos medio en el borde, ¿no?
Y adicionalmente, y ahí va la pregunta, Marcelo, acá estamos hablando únicamente de la relación con el Estado, no estamos hablando de derechos de autor ni propiedad intelectual, que juega por aparte, y juega por aparte en varias vías, ¿no? Es decir, lo que Ernesto ha explicado es, si el servicio lo prestas sobre Internet, tu red no juega un papel, puede que tu red sea parte del Internet, pero si el servicio lo prestas sobre Internet, no requieres ninguna autorización del Estado porque estás usando Internet. Pero si usas tu red, ahí sí requiere la autorización. Te pongo un ejemplo. Un operador tradicional aquí, digamos, no quiero darnos, Claro. Claro presta servicios de televisión por suscripción en los términos clásicos como está definido en la ley, servicios que son regulados y autorizados por el Estado colombiano. Pero la plataforma de video online de Claro es totalmente un negocio independiente de este negocio, ¿sí? Y se rige bajo otras consideraciones que no es la regulación a la que se somete el Claro en televisión de pago. Es decir, a ver si entiendo, porque estas son, insisto en esto porque es difícil de cuando vamos a la ley saber si estamos o no estamos fuera de la ley. Vamos, ya que hiciste el ejemplo Claro. Claro da televisión por suscripción en Bogotá, pero... Y lo hace IPTV, digamos, o pongamos el ejemplo de ETV o de cualquier IPTV. Pero tiene su servicio en línea que supongamos, no sé, que no da servicio en algún pueblo, no sé, en la frontera, en Pasto, para acordarme. Ponerle que en Pasto, Claro, no dé servicio, pero puede estar dando servicio vía su servicio OTT. Claro y para eso sí. él no necesita licencia para porque vender el servicio OTT de Claro se ubica en la red pública. No es necesario ser un suscriptor de Claro para acceder a ese servicio. Bien. Y no es necesaria una autorización del Estado colombiano para prestar ese servicio. Bien, o sea que Claro no le pregunta para dar servicio en Pasto. No, porque él tampoco puede impedirlo, ¿sí? Entendido. Ahí es donde van la parte de los contenidos, que es los otros problemas. Que ahí va tu pregunta. Exactamente, la pregunta es, entonces, para un ISP desde la experiencia argentina, una vez está autorizado, en la modalidad de Colombia o en la de ustedes, que es un poco más compleja, ¿cómo inicia esa negociación de contenidos con los canales? Bueno, después le vamos a preguntar a Brasil, que tiene también bastante experiencia. Ya enseguida paso con Brasil. En eso, y vamos a hacer un ping-pong con lo que opinamos cada uno. Yo le puedo hablar un poco de la experiencia que nosotros tenemos y vemos del mercado. Yo le decía a Gabriel, nosotros hace años que hacemos un pasito para adelante para hacer, o dos pasitos para adelante para hacer televisión, uno para atrás. Hacemos, no hacemos. ¿Por qué? Porque hasta ahí vamos todo bien, pero cuando llega el momento de negociar los contenidos que te dicen, ¿en qué ciudad estás? Y estoy en una ciudad de 100.000 habitantes. ¿Cuántos operadores hay? Y hay 2 operadores, o sea, vos vas a ser el tercero, o sea, que vos vas a pagar por 33.000 habitantes, o sea, por N cantidad de casas. Entonces vos, en el primer mes me tenés que pagar por 200 usuarios, el segundo mes por 500 usuarios, el tercer mes, y créanme que es un negocio cada vez más horrible. Cuanto más hago los números, y hago los números bastante seguidos, cada vez más feo el negocio. Porque justamente, ahora hace un rato venía hablando con un operador que estaba acá afuera, que él está haciendo televisión, y es todo muy lindo, sí, pero lo que cuesta vender la televisión, porque también cuesta un esfuerzo comercial, un esfuerzo de personas muy importante. Yo particularmente en mi empresa vengo evaluando hace tiempo que sí, que no, y al final me di cuenta que dije, si yo ese tiempo que le gasto a la televisión, que voy a tener una rentabilidad así, se la gasto a vender internet, a darle planes altos, a mejorar la conectividad en la gente y a la tendencia que la gente quiere cómo consumir la televisión, prefiero gastar en ese sentido. No obstante, a contrario le digo que en Argentina yo tengo unos pueblitos chiquititos. En los pueblitos chiquititos ahora sí arranqué televisión con OTT porque la cantidad de usuarios que me piden por pueblito es muy chiquita. No me interfiere mucho y en esos pueblitos justo no hay operadores. Entonces los pueblos necesitan. O sea, prefiero hacerlo en pueblitos chiquititos y no en pueblos grandes. Esa es un poco la cuestión de los contenidos y lo que uno tiene que gastar para eso. Es como hace, no sé si 4 años, tengo un amigo en Argentina que me dijo, yo voy a dar telefonía fija. Puso todo para dar telefonía fija, hizo todos los trámites, puso telefonía fija, le vendió a 10 personas. Dijo, malísimo negocio, la telefonía fija se me venía muriendo. Bueno, y el tema de la televisión no es que se viene muriendo, sino que muere la forma en la cual nosotros la consumimos. Yo la consumo por OTT y yo me gusta sentarme a la hora que me gusta sentarme en mi casa y ver lo que me gusta ver, no tener que estar a las 7 de la tarde si empezó el programa a las 7 de la tarde. Y me parece que todos debemos opinar lo mismo,
y ya somos algunos bastante grandecitos, los más chicos opinan peor que nosotros, ¿no? Entonces, televisión de lo que vemos nosotros, y ahora va a hablar Basilio también, es quizás ese negocio para los pequeños pueblitos, excepto que venga a mí una ciudad grande, venga un OTT y me diga, pasamos por tu red, que de hecho me está pasando también, pasamos por tu red, sí, adelante. Si vos nos das prioridad y nos ayudás, te damos el 10%. Bienvenido, los quiero mucho, adelante. Ayúdenme a vender. ¿Me entienden? Pero mi focalización no es vender la televisión. Habrán visto que el mercado de Colombia es un mercado que como que habla la televisión, pide la televisión, pero cuando van al fondo no todo es tal cual. Y los más jóvenes no la vienen consumiendo. Hasta ahí es mi conclusión. A ver, Basilio. Basilio, la pregunta particular, la experiencia también un poco de la negociación de los canales, ¿no? O sea, que entiendo que ustedes tienen ya una curva más desarrollada porque llevan años prestando estos servicios y cómo es la prestación, la conformación de un paquete, la negociación, la autorización, los permisos con los canales. Antes de responder directamente a la pregunta, yo quiero hacer una comparación sobre la legislación que hay acá en Colombia. En Brasil es muy parecido. Hay la licencia de Internet, la licencia de telefonía y una licencia que se llama SEAC, que es servicio acondicionado, que es de la televisión por asignatura. Esto en Brasil vino evoluyendo a lo largo de los años y últimamente salió esa licencia de SEAC. Y es una licencia donde tú puedes fornecer televisión, cualquier uno puede sacar esa licencia de forma sencilla, pero tiene el problema de obtener los contenidos, es un problema grande. Pero lo que está pasando es que en Brasil hace unos 2 años hubo una discusión muy fuerte, regulatoria, sobre lo que era SEAC y lo que era OTT, porque siempre hay una confusión en esa parte. Entonces, inicialmente comenzaron unas operadoras de televisión que eran productoras de televisión que estaban normalmente vendiendo sus paquetes para salir por televisión por asignatura, empezaron a fornecerla en formato OTT, exclusivamente OTT. Y eso generó una discusión si ellos estaban o no burlando la legislación de televisión por asignatura. Y la decisión, después de muchos análisis, es que no estaban, que era posible hacer aquella televisión por OTT. Después surgió una diferente de Colombia, en Brasil, surgiu uma outra discussão sobre se a televisão linear, a televisão que estava sendo passada online, se ela poderia ser passada por OTT ou não. Porque teria que ser obrigatoriamente passada por um serviço de televisão por cable. Houve essa discussão e também se chegou à conclusão que poderia ser por OTT e não havia problema nenhum. Então, depois disso, surgiram a DirecTV Go, y también la Claro también comenzó a empezar con ese tipo de servicio. Y hoy, los proveedores, como dice Marcelo, nosotros estamos haciendo esfuerzo para vender Internet. Yo también tengo la licencia de SEAC y tengo como 20 usuarios. Tengo de 100 usuarios. Pero son cosas muy pequeñas, en cosas muy isoladas. Porque lo que yo y los otros proveedores, los otros ISPs hacen es fornecer un servicio de calidad con mucha banda y dejar que todo venga por OTT, porque es lo que las personas quieren hoy en día. Entonces, yo veo con muchas dificultades un proveedor ofrecer servicio de televisión por asignatura convencional, y justamente por esa negociación con los operadores de contenido. Yo participé de un grupo de proveedores que estaban intentando hacer una operación de televisión por DTH, por satélite, y
las dificultades para negociar los contenidos fueron tan grandes que el proyecto después de algunos años simplemente se encerró, porque no había cómo mantener aquel servicio. Y entonces, personalmente, ya tuve una mala experiencia de intentar, como pequeño proveedor, hacer ese servicio, porque en Brasil incluso hay una televisión local, la Globo, que ustedes deben conocerla, que es muy difícil de negociar con ellos, muy difícil. Ellos son, hasta un socio mío lo llamaba de el lado negro de la fuerza, porque era terrible hacer negociaciones con ellos. Y por esa parte, esa es la gran dificultad que yo veo para un pequeño proveedor. Es más fácil fornecer señales abiertos de televisión o otras. Hay algunos contenidos que son fáciles de negociar, pero los contenidos de lujo son difíciles. Sí, perdón, y vamos a agregar, nosotros la semana pasada tuvimos el evento de la Cámara y bueno, ya fue gente de Star Plus y Disney Plus. Creo que lo que presentaron ahí es que, digamos, a todos los ISP, el que quiere compra el caché, ellos le compran el CDN, ellos les ponen todo el software y a nosotros nos pagan por todo el tráfico que pasa. Entonces, como que vamos a tener de forma muy fácil un CDN produciendo y por supuesto Disney y ESPN y todos los contenidos que van vendiendo contenido a través de eso. Las cosas van cambiando. Son peleas también entre los contenidos, ¿no? Por los contenidos primero se pelean con los cable operadores o con aquellos que dan, que históricamente dieron. Por eso me parece que como resumen, nosotros tenemos que hacer bien lo que hacemos, que es vender Internet y vender altas velocidades y cumplir un viejo lema. Más velocidad, menos televisión. Y que se cumple. ¿No? Okay. Sí, quiero hacer una anotación. En realidad, la provisión de televisión cerrada por cable o satélite es un negocio del siglo XX. Un negocio donde hay unas fuerzas competitivas muy básicas, en donde el proveedor del contenido dependía de ese proveedor de red y el proveedor de red tenía mucho poder sobre el suscriptor. ¿Sí? Con la convergencia, el IPTV o el acceso a Internet o la venta de banda ancha por estos mismos proveedores, empieza a ser el caballo de Troya de la televisión por suscripción. Y hoy nos encontramos en un negocio de provisión de contenido audiovisual que no es de la misma naturaleza que la provisión de acceso a Internet, porque este negocio de provisión de contenido audiovisual hoy en día es típico de la economía digital. ¿Y qué caracteriza esta economía digital? Provisión de bienes y servicios donde hay una reducción al máximo de los costos de transacción entre el consumidor y el proveedor, utilizando como drivers los servicios TIC y como soporte las redes de telecomunicaciones, la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, hoy el proveedor de red, que son todos ustedes, se encuentra ante unas fuerzas competitivas totalmente distintas porque ahora el que le vendía su contenido y ustedes negociaban con él, hoy es su competencia, porque salta a través de Internet. Y ahora este suscriptor, que era su suscriptor de televisión, ya no es su suscriptor. Es un suscriptor que tiene una paleta de colores de todo tipo, de todas las condiciones, OTTs gratuitas, OTTs de pago, con libertad de entrada y salida. Yo quiero pagar más esto y no lo pago este mes y lo renuevo el otro mes. También hay servicios de cajas inteligentes donde tienen un flujo de canales gratuitos y eso lleva a una posible sustitución de los servicios, ¿sí? Que no se está experimentando en Colombia todavía, pero de acuerdo a los otros mercados puede llegar a producirse. Entonces, en ustedes está en analizar su negocio y ver qué servicio le está dando más margen de utilidad. ¿Sí? Porque esos negocios estratégicos que dan plata no existen. O sea, si la televisión es un negocio estratégico con el cual pierden plata, pues no apalanquen el Internet con televisión porque van a seguir perdiendo plata. Entonces, vean dónde están sus márgenes de utilidad y si vale la pena tener estos servicios. Otra cosa es para un proveedor tradicional de televisión de pago,
que ya no le cuesta más prestar el servicio de televisión porque tiene la banda ancha, y quitarle la televisión a este lo que hace es que hasta le sube la tarifa de internet a su usuario tradicional. Héctor, hablemos de los mitos. Que conversábamos un poco al plantear este panel. Existen una serie de mitos en los cableros. Uno de ellos, por ejemplo, es que ya teniendo el título habilitante pueden poner un deco de DirecTV y distribuir señales sin negociar con el canal. Ese es, por ejemplo, un mito arraigado. Hablemos un poco de cuáles son, que nos sirva para que Ernesto acá aclare los mitos que hemos identificado que existen muy fuertemente en el sector de los ISPs. Sí, aquí lo que vamos a ver es realmente no tanta teoría, sino práctica, porque realmente lo que está ocurriendo es un fenómeno. Yo creo que lo que acaban de exponer nuestros compañeros nos deja como desanimados, porque nos dicen no sigan el camino del cable operador. Por el contrario, modernícese. Modernícese, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo explicó el comisionado, existe una normatividad que les da a usted la oportunidad de ser convergentes, de entrar al negocio de la televisión desde el punto de vista siendo operadores de Internet. Pero no lo hagan desde el punto de vista del negocio del operador licenciado. Porque es que yo he visto, y de casos se han visto, en que un operador licenciado le dice, dame 60 millones de pesos y yo le paso mi señal, usted la sube y la aterriza allá en su departamento de Nariño y se pone a vender televisión. Y así mantiene el negocio de Internet y televisión. Ese es un mito que necesitamos ahorita que nos aclare el señor comisionado para que nos digan hasta dónde es viable y en qué forma se puede hacer. El otro es el tema que tiene que ver con que aparecieron en el mercado muchos decos en que yo simplemente entro al registro, me pongo IPTV y empiezo a montar un poco de ecos, pongo un canal de absorción de esas señales y empiezo a suministrar televisión por mi red. Esa es la segunda forma con que se está viendo el actuar del ISP frente al hecho de la televisión. Y aquí lo que pretendemos es precisamente aclarar, salir de dudas y salir con la verdad para que realmente salgamos aquí al mercado de equipamiento y decir yo qué equipo necesito para llevar a cabo el servicio de televisión. Bueno, lo primero, pues un poquito de terror aquí. Las penas en Colombia por piratería arrancan en 3 años y de ahí para arriba, de cárcel, ¿verdad? Entonces, cuando ante la duda, abstente, me decía mi abuela. Y hay diferentes modalidades de piratería y hay diferentes modalidades de afectación al derecho de autor. Los servicios de Internet son bits y ustedes son los dueños de esos bits que generan. En los servicios de televisión, además de los bits que transportan ese contenido, cada contenido tiene dueño, sean ustedes los productores de ese contenido o sean terceros. Y se deben reconocer diferentes derechos a diferentes agentes, no solamente en el que le manda la señal, sino después cuando adelantan el acto de comunicación pública, que es la distribución por redes cerradas. También hay unos compromisos aquí en Colombia y unos compromisos en el origen de las señales. Y hay diferentes modalidades. Yo fui hace ratico ya ingeniero de campo en decomisos en piratería, antipiratería, y le daba apoyo a la Fiscalía. Yo creo que ninguno de ustedes me sufrió, y espero que no, si no ya me voy de aquí. Pero algunos operadores tradicionales de cable sí. ¿Cuál era la forma más fácil? Lo que tú hablabas de los 60 millones y te doy mi señal. Eso se llama retransmisión, un acto de comunicación pública por retransmisión. Y eso no te exime a ti, tú que estás retransmitiendo, de pagar el derecho de autor. Se usaba mucho, o se ha usado mucho, para el trípode de la piratería que le llamo yo, que es no pagar el IVA, no reconocer el IVA, no pagar por el subreporte. Entonces, este segundo que retransmitía no reportaba a esos usuarios, había subreporte o hay subreporte, y también no se reconocían los derechos patrimoniales a los dueños de los contenidos. Entonces, ahí hay una. La otra, el uso de equipos de DirecTV o de Telefónica instalados en cabecera, también muy popular, para distribuir contenido. Ahí se afectan 2 derechos. El derecho de autor del dueño de los contenidos que está distribuyendo
y una cosa que se llama derecho conexo de los organismos de retransmisión o de difusión, o de los organismos de radiodifusión, perdón, que es la señal. La señal que genera DirecTV es una señal de él. Usted no puede coger la señal de DirecTV y alegremente ponerle un amplificador y empezar a eso. Entonces, estás cometiendo 2 delitos. Entonces, ya ahí te lleva 6 años por canal. ¿Ah? Y otro que estuvo muy en boga y que ha dado paso a uno mucho más, con más tecnología, que era el uso de equipos falsos FTA, que eran equipos provenientes de algunos países de Oriente o de países, no voy a mencionar la marca de esos equipos, yo creo que ustedes las conocen todas, y hackeaban el CAS de uno de los operadores de DTH. Y abrían eso, mejor dicho, era premium de todo, 200 y pico de canales de todo, canales que no iban dirigidos por ese mismo proveedor a Colombia, sino a Brasil, a Venezuela, todo eso. Estas marcas evolucionaron y ya no hacen la actualización del firmware por internet para coger la señal del satélite, sino que ya no es necesario apuntar la antena para poder robarse la señal, sino que se hace a través de internet. Entonces ya no son receptores satelitales, sino son receptores de banda ancha conectados a la web y piratean todo lo que tú quieras. ¿Y cómo lo piratean? Hay equipos que te convierten en IP todo el flujo de canales y tú lo conectas a estos equipos y metes unos moduladores en cabecera y tienes 100 y pico de canales. Pero es la típica piratería online violando accesos condicionados, una cantidad de cosas, y esa es la gran piratería de hoy en día. La nuestra vale 100 mil millones de pesos al año, la de ellos vale billones de pesos al año, la que es online. Y hay muchas más multinacionales de inteligencia detrás de esta piratería online que lo que hacemos aquí con Fiscalía y con apoyo del Ministerio hoy, porque ya nosotros no tenemos competencia antipiratería. Entonces, hay que tener mucha certeza. Lo ideal es tener un abogado que al menos sepa de derecho de autor y que sepa negociar los contenidos y no dejarse llevar del tegua, del técnico que le pareció interesante, que está bajando un canal. Otra cosa, también se traían, y todavía lo hacen, algunos decos de Estados Unidos para servicios propios de allá, y veíamos ESPN para Estados Unidos, viendo fútbol americano aquí, cosas como esa, aquí en Colombia. Entonces, tampoco se puede hacer, independientemente de que la señal esté codificada o no. Señales gratuitas no existen en el satélite. Siempre hay un dueño de ese contenido. Entonces hay que asegurarse de muchas cosas en televisión, a diferencia de lo que es enviar señales de acceso a Internet. Ernesto, para que dejemos más claro, pero disculpen, quiero aclarar el asunto, ya seguimos todos, pero para que dejemos claro, sí o sí hay que tener la autorización del dueño de la señal, o sea, del proveedor de contenido. Esto, es decir, es parte del proceso de negociación, es el eslabón que probablemente, Héctor, se están saltando. Creen que con tener la licencia del ministerio, ya cualquier señal que bajen se puede transmitir. Y lo que hace falta en este punto es, hay que ir al dueño de la señal, que generalmente son los programadores, para que por escrito den la autorización y se pacten las reglas de juego para distribuirlo. Sí, en derecho de autor hay algo, las autorizaciones son previas y expresas. ¿Sí? Previa quiere decir que tú antes de que estés distribuyendo ese contenido tienes que tener una autorización, eso es previo. Y expreso es que tiene unas condiciones. Expreso quiere decir, te autorizo con este decodificador o por esta vía por internet a distribuir en esta ciudad con esta tecnología. ¿Sí? Puede ser así de elaborado un contrato de derecho de autor. ¿Sí? Pero no es que yo quiero prestarlo a nivel nacional, ya eso es otra negociación. Entonces, eso tiene diferentes niveles de negociación con los proveedores. Solo en ese punto es importante aclarar que es por eso que los OTTs, como los OTTs son pagos directamente por el assinante. No es por quien está llevando el sinal. El operador de telecomunicación o de internet no está envolvido en esa operación comercial. Por eso para nosotros es legal transportar el OTT, y si el operador de OTT nos pone un CDN para
mejorar el sinal, eso es ventaja para todos. Entonces, es por eso que estamos, los proveedores en Brasil, eso es muy fuerte, hacen fuerza para la Internet y no para poner otras, dejen que otros pongan cosas sobre la Internet. Entonces, todas esas aclaraciones que hizo en Brasil son, la legislación es exactamente la misma. El derecho de autor es internacional. Gracias, Basilio. Marcelo, bueno, Héctor. Aló. No, para cerrar la acotación respecto a que se debe exigir, se debe tener el permiso previo, debía el comisionado complementarnos qué pasa con la señal o la ingesta de la televisión pública. ¿Ante quién o cómo hacemos para coger esos canales también, meterlos en un sistema de televisión y empezar a suministrarlos? Bueno, ahí. Uno, dos. Yo creo que está mal de batería. Este también. Listo. Ahí hay que aclarar todo el devenir de la distribución de contenidos. Esa distribución de señales de televisión abierta normalmente requieren una autorización, normalmente, en derecho de autor. En Colombia, y fue ratificado por la Corte Constitucional hace bastante tiempo, 2003, hay una excepción y los estados pueden, vía ley, crear excepciones a esta legislación de derecho de autor, y es el artículo 11 de la ley 680, en donde establece que los operadores de televisión cerrada deberán distribuir los señales de contenidos de televisión abierta. Pues en mi imaginación, pues de esta forma se protegía, porque la televisión cerrada creció sobremanera, y de esa forma se protegía a los proveedores de televisión abierta, y se ha hecho en muchos países del mundo para que no se quedaran por fuera del disfrute de los hogares en Colombia. Eso se fue evolucionando su regulación, y es muy diciente también cuando nosotros regulamos en la ANTV la distribución de los canales regionales. La norma era: usted cablero, usted proveedor de televisión por suscripción, está obligado a distribuir el canal regional de la zona. Por ejemplo, en Bogotá, el operador de cable de aquí estaba autorizado en virtud de ese artículo de distribuir Canal Capital y Canal 13 en cuanto a los regionales. ¿Ok? Pero un ciudadano preocupado de San Andrés Isla interpuso una tutela porque él quería él era suscriptor de un operador de DTH y quería ver su canal aquí. Entonces le dijimos al juez: mira, por norma de derecho de autor, un canal regional por ley es regional. Hacerlo de esta manera sería convertirlos a todos en nacionales. El juez se fue por el derecho a la comunicación de este ciudadano y nos ordenó regular la distribución por parte de los operadores de televisión por suscripción de la totalidad de los canales regionales. Entonces, hoy todos los operadores de televisión por suscripción están habilitados tanto por ley como por fallos o sentencias a distribuir los operadores a todos los de regionales. Si no lo tienen, uno u otro canal pueden hacerse una multa, en este caso por el ministerio, no por la CRC, nosotros no vigilamos esto, por la distribución de funciones. Entonces, se deben distribuir todos los canales públicos, todos los canales regionales. En cuanto a los canales privados, pues el acceso a ellos, ya que tienen un sistema de codificación cuasi propietario,
pues ellos no entregan decodificadores y hay que hacer una negociación con los canales privados en la mayoría de los casos. En otros se puede distribuir si se radiodifunde, se recibe y cosas como esa, pero jamás utilizar un equipo de DirecTV o de DTH o de Click o de Telefónica para distribuir Caracol y RCN simplemente porque ahí no les llega la señal de eso. Entonces, están autorizados todos los que tengan licencia de televisión por suscripción a distribuir la totalidad de los contenidos de la televisión regional y de los canales nacionales, sean públicos o privados, en virtud de esa excepción de la ley, pero no a través de equipos DirecTV. Aló, Marcelo, Marcelo, en algún momento hablábamos en eventos pasados, teníamos una reflexión sobre el futuro de la televisión por suscripción y vino a la mesa o se puso sobre el tapete que básicamente un muy buen negocio para el ISP es servir de intermediador de las OTTs, legalmente, por supuesto, ¿no? O sea, empezar a vender Netflix, las tarjetas prepago o hacer un pago global con Netflix, vender Amazon Prime Video, vender Disney Plus, vender Warner